Vamos a ponernos en comunicación a través de una videollamada con Melissa Trad-Malmod, periodista especializada en internacionales. Muy buenos días, Melissa, ¿cómo te va? Desde Qatar. ¿Cómo andan? Sí, aquí estamos, en Bien. Doha. Qué gran experiencia que estás viviendo, Meli. Comentanos cómo se está viviendo este mundial ahí en este país bastante polémico, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, es una locura como cualquier mundial, obviamente. Y me parece que hay algo que pocos periodistas dicen cuando hablan de este mundial y de este país, que es básicamente que venir a un país en el marco de un mundial no es lo mismo que venir en otro momento. O sea, lo que nosotros vemos en este momento no es necesariamente la realidad de todos los días acá, porque obviamente todas las reglas se vuelven como un poco más laxas cuando tenés gente de todos los países viniendo. Esto es lo mismo acá, fue lo mismo en Rusia y en todos los países donde se vio un mundial. Sin embargo, bueno, como vos bien decías, hay una cuestión ahí de señalar a este mundial como uno de los más polémicos. Es el primero que se hace en el mundo árabe y sin embargo ahí hay como mucha tela para cortar, ¿no? Porque en algún punto, ¿quién decide, no? Si lo que está sucediendo en este país es más o menos grave que lo que sucede en otros países que también han alojado la Copa del Mundo o que la van a alojar. Perfecto. ¿Cómo se ha vivido el día de ayer, especialmente teniendo en cuenta, bueno, que jugó la selección argentina, por supuesto toda una fiesta, el triunfo, pero más allá de lo deportivo, de la pasión que marca el fútbol, ¿qué se puede decir, Meli, cómo se vive el tema de la economía y tal vez el tema también de lo que tiene que ver con los derechos humanos en relación a la migración y a la mujer específicamente? Bueno, aquí en Qatar obviamente es un país, si uno lo mira en el mapa es un país muy chiquitito, pero eso no tiene que engañarnos, porque es un país muy rico, el PBI per cápita supera por lo menos 5 veces el de Argentina, pero obviamente sabemos que cuando hablamos de estos índices, primero no son índices representativos de toda la población, porque como vos bien decías, hay una situación acá específicamente con los migrantes. Para que se den una idea, este país tiene más o menos 3 millones de personas. Ahora, ni el 20%, algunos dicen el 12, algunos dicen el 15%, son originalmente cataríes y son quienes de verdad la pasan bien económicamente, un país que vive mucho del petróleo y del gas. El resto son todos inmigrantes que han venido desde antes del Mundial también a trabajar en este lugar porque evidentemente las condiciones que encuentran acá o hay más oportunidades de trabajo o las condiciones son mejores que en sus países de origen. Sin embargo, como vos bien decías, ha habido toda una serie de denuncias, sobre todo una investigación que arrancó el diario The Guardian hace un tiempo, diciendo que en el tiempo que transcurrió entre que se decidió que Qatar fuera sede del Mundial hasta por lo menos 10 años después, o sea, por lo menos 2020, habían casi 7.000 trabajadores muertos. En el marco, no necesariamente de la construcción de estadios, pero sí en general relacionados directa o indirectamente a eventos que tienen que ver con el Mundial, lo cual en realidad no se puede saber del todo porque obviamente esto es una investigación independiente de un medio. La verdad es que lo que nos gustaría es tener cifras un poco más certeras de parte de las instituciones oficiales, y hablamos de Qatar y hablamos de la FIFA, pero no necesariamente es lo que sucede. Lo que dice acá el gobierno catarí es que la gente que ha fallecido en el marco, o sea, los migrantes, que son quienes han construido los estadios y demás, que han fallecido, son proporcionalmente la cantidad de gente que fallece haciendo trabajos riesgosos. O sea, esa es la postura oficial, si Claro. se quiere. ¿Y los trabajadores Sí. migrantes qué opinan con respecto a esto? ¿Se reconoce esta realidad o ven más que nada los beneficios económicos que tienen? Mira, El la trabajo verdad en es sí, digo. que yo he estado quedándome, desde que llegué a Qatar, he estado quedándome en casas de gente de acá, todos migrantes. Nadie de las personas con las que estuve me dijo que algo de eso fuera real, todos creen que son fake news. Nadie cree que lo que está mostrando la prensa occidental es lo que sucede aquí. Lo que ellos dicen es que las condiciones en sus países de origen son mucho peores y que justamente por eso migran a este país para trabajar, porque ganan mucho más, porque pueden mandar remesas a sus propios países
Pero la verdad también es que hay reportes con videos y todo, ¿no? De distintos medios internacionales que muestran condiciones de hacinamiento, la verdad que condiciones infrahumanas en campos de trabajo, generalmente por fuera de lo que son las rutas diarias que ocupan los fans hoy en día. ¿Has Por eso lo podido que no te puedo recorrer, decir Meli, es, has sí, podido recorrer, Meli, otro tipo de circuitos no turísticos? mira, no al punto de llegar a esos campos. Sí he estado en lugares que por ahí no son, como no están asociados al mundial, quizá no son lugares que la gente transite tanto. Pero sí es cierto, digamos, que uno ha podido ver en imágenes esas situaciones de esos campos. Entonces, nada, ahí uno tiene que sacar las conclusiones. Yo, por mi parte, como te digo, no he visto nada de ese estilo acá. Es más, todos los inmigrantes que he conocido me han dicho lo contrario, pero no vamos a negar la realidad de que, nada, hay incluso videos mostrando lo contrario. De todas maneras, y esto me parece importante recalcar, justamente por todas las condiciones que el mundo ha venido denunciando hace rato, le han puesto presión a Qatar y le han puesto presión a la FIFA para que se cambien algunas de las leyes laborales, y eso ha estado sucediendo. Lo que pasa es que, bueno, ha sucedido en los últimos años, ¿no? Lo cual nos indica que en todos los primeros años, desde que se decidió que Qatar fuera la sede del Mundial, evidentemente se estuvieron cometiendo abusos contra los derechos humanos, y hemos leído historias incluso de empleadores reteniendo pasaportes de migrantes que venían a trabajar acá, o sea, un sistema casi de esclavitud moderna, ¿no? También una elección del país para que se realice el Mundial muy cuestionada, ¿no? ¿Cómo se llegó a esa elección y a esa votación? Sí, hubo denuncias de corrupción, hubo denuncias de que Qatar pagó básicamente para que las votaciones influyeran y el Mundial se diera aquí. Eso no es ni siquiera fake news, digamos, estuvo documentado, hubo gente que terminó presa por corrupción y básicamente todo esto que sucedió se cargó a la cúpula de la FIFA, ¿no? Entonces, claramente fue algo que sucedió. Creo que nunca podríamos decir que la FIFA fue realmente una entidad que se caracterice por su transparencia y demás. Pero bueno, vemos que evidentemente incluso la institución lo reconoció. Y esto se da en el marco, obviamente, de un país que quiere trabajar con su soft power, si se quiere, con distintas maneras de influir. Yo les decía, un país muy chiquito, pero que sin embargo ocupa un lugar muy estratégico en el Golfo y que está evidentemente levantándose con un montón de cosas. Y digo, no es la primera vez que lo hace con el deporte. Ahí los oyentes sabrán que Qatar compró hace un tiempo el PSG, equipo donde juega Messi, lo llenó de estrellas, ¿no? Neymar, Mbappé, así que nada, es algo que vienen laburando de a poquito, muy sostenidamente. Meli, sé que tenés muchas actividades, no quiero demorarte más, pero la última, no quería pasar esta entrevista sin preguntarte con respecto a los derechos de la mujer. ¿Qué es lo que has podido observar y conversar con las mujeres del lugar? Mira, con el tema de las mujeres, acá creo que lo más complicado es que este país se rige por la Sharia, que es la ley islámica, y por lo tanto eso es una especie de código de conducta. Es la propia interpretación de este país del Islam lo que rige eso, y las cosas que podemos encontrar, por ejemplo, es que las mujeres tienen un sistema donde, por ejemplo, necesitan de permisos de su tutor masculino, que puede ser el esposo, puede ser el padre, por ejemplo, el hermano. Y entonces tienen complicaciones para decidir con quién se casan, viajar, trabajar. Nada, es todo un sistema que obviamente para nosotras suena una locura. Ahí veo que están pasando algunas imágenes de la vestimenta tradicional de aquí, que ocupan las mujeres en el marco del Islam o de la interpretación que aquí se hace del Islam. La verdad es que sí hay que aclarar que eso no es la situación para todas las mujeres, es específicamente la situación para las mujeres cataríes. Las mujeres migrantes no están regidas necesariamente por eso. Todas las mujeres con las que me quedé se visten como nosotras, viven solas incluso, o sea que no es la situación para ellas. Obviamente ellas tienen otras complicaciones por ser migrantes y no ser como ciudadanas de primera clase, ¿no? Pero creo que en ese sentido es por donde está complicado para las mujeres y también para la comunidad LGBTIQ+, porque acá la homosexualidad, por ejemplo, es ilegal y está penada con la cárcel. Así que bueno, es parte de las cosas que se le reclaman a Qatar y a tantos otros países, ¿no? Porque no hablemos solamente de Qatar, hay muchos países, incluso el nuestro en algunos sentidos, que todavía tienen mucho camino por recorrer.
Perfecto, muchísimas gracias por esta entrevista, este informe completísimo. La idea es continuar conversando con vos con varios temas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si podemos coordinar para otra oportunidad. Muchísimas gracias, Melissa. Un abrazo ahí a todos por San Juan y bueno, esperemos que le siga yendo bien a la Argentina.